Hola, ¿cómo estás? Es un gusto en saludarte como siempre. En esta oportunidad te brindo un nuevo video en el que vamos a hablar específicamente de cómo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento a la hora de hacer o realizar el análisis completo de una determinada función. En esta oportunidad, el ejercicio que voy a tomar como ejemplo para explicarte cómo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento será el siguiente. La pregunta, como ya sabemos, va a tratar de calcular dichos intervalos, así que vamos al ejercicio. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguiente función. F de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado. Ya sabemos de que esta simbología representa a la variable y. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos a seguir para que nosotros lleguemos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Es decir, ¿qué información requerimos para tener esa información? Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del dominio de la función. Por lo tanto, sabemos de que y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado, y entonces el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Es decir, a la hora de evaluar el dominio de esta función, a la hora de saber qué valores puedo darle a la variable x para que exista un resultado en la variable y, llegamos a la conclusión de que al hacer esa evaluación, la variable x puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Luego de eso, el siguiente paso que debes hacer es el cálculo de la primer derivada. Entonces, agarramos la función y vamos a derivarla por primera vez. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser la siguiente. Derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado, porque este 3 vas a multiplicar y al hacerlo bajo un grado, más derivada de 3x al cuadrado va a ser 2 por 3, 6. Y cuando este 2 vas a multiplicar a este coeficiente 3, va a perder un grado, quedando entonces en 6x. Por lo tanto, la derivada de esta función es 3x al cuadrado más 6x. Una vez que nosotros conseguimos la primera derivada, el siguiente paso es encontrar los valores críticos, es decir, bajo qué valores de la variable x la primera derivada se va a anular. Por lo tanto, nuestra primera derivada la igualamos a 0 y hacemos operaciones de factorización o cualquier operación algebraica que sea necesaria para poder llegar a esos resultados. En este caso vamos a aplicar el primer caso de factorización. Me doy cuenta de que el 3 y el 6 son coeficientes múltiplos de 3 y además aquí tengo la variable x que también es un factor común. Por lo tanto, 3x multiplicado por x me va a dar 3x al cuadrado y 3x multiplicado por 2 me va a dar 6x y eso lo igualamos a 0. De aquí vamos a obtener dos resultados. Primeramente, este valor x más 2 lo vamos a igualar a 0 y sacaremos la conclusión de que x es igual a menos 2. ¿Qué estamos calculando acá? Estamos diciendo de que si a la x le damos el valor de menos 2, la derivada se va a anular, se va a hacer 0. Pero el valor de menos 2 no es el único valor que va a conseguir ese objetivo. También el valor de 0, ya que si aquí a la x le ponemos 0, algo multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, hemos encontrado aquí dos resultados o dos puntos críticos que hacen de que la primera derivada se anule. A la hora de que nosotros encontremos estos puntos críticos, ya estamos en condiciones de poder calcular los intervalos de crecimiento. Existen varias formas de calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Yo aquí te voy a mostrar una forma para mostrarte de que mediante una tabla nosotros podemos ordenar los datos y podemos dar la información tabulada. Bien, ¿en qué consiste esta forma de calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Lo primero que nosotros hacemos acá es colocar los intervalos y los intervalos van a estar en función a los puntos críticos que has encontrado. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a obtener tres intervalos. Un intervalo que va a ser desde menos infinito hasta menos 2, que es el primer valor
en la recta real que nosotros vamos a colocar, ya que sabemos de que primero trabajamos con los números negativos y después con los números positivos. Luego tendremos un intervalo entre estos dos puntos críticos, es decir, desde menos 2 a 0, y luego tendremos otro intervalo que va a ser desde 0 hasta más infinito. Por lo tanto, acá en la tabla nosotros vamos a colocar los intervalos que vamos a analizar para ver el comportamiento de la función y averiguar si en esos intervalos la gráfica crece o decrece. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles serían los intervalos? Desde menos infinito hasta el valor negativo, que es menos 2, desde menos 2 hasta el 0, y desde el 0 hasta el valor de más infinito. Y eso lo colocamos acá. Aquí están los intervalos que vamos a analizar, o los intervalos que se presentan en esta función de acuerdo a los puntos críticos que hemos encontrado. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación en la tabla? Hacemos un análisis en la primera derivada de la función con puntos de control, es decir, vamos a buscar un valor que se encuentre dentro de este intervalo para observar qué resultado obtenemos en función al signo. Aquí lo que nos interesa a nosotros no es tanto el valor numérico, sino que el valor que obtengamos en el signo. Por lo tanto, busco un punto de control en este intervalo, que puede ser, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Aquí yo voy a ocupar el menos 3, y ese menos 3 lo reemplazamos en la primer derivada, donde corresponda en el valor de la x, hacemos cálculos en la calculadora, reemplazamos los datos y llegamos a la conclusión de que cuando la derivada sea evaluada en x igual a menos 3, obtenemos un resultado de más 9. Eso significa de que el signo resultante que nos ha salido acá es positivo, y eso a su vez significa que como el signo es positivo, la función en ese intervalo va a crecer. Es decir, en ese intervalo la gráfica de la función va a ser creciente. Luego buscamos un punto de control entre el intervalo de menos 2 a 0, un valor que esté entre estos dos valores. Yo voy a ocupar el menos 1. Ese menos 1 lo volvemos a reemplazar en la primera derivada, reemplazamos donde es pertinente y nuestra preocupación va a ser en realidad el valor del signo. A la hora de aplicar las operaciones pertinentes en la calculadora, llegaremos a la conclusión de que al colocar menos 1 en la derivada, es decir, al evaluar la derivada en un valor de x igual a menos 1, obtenemos un resultado que es menos 3. De aquí nos interesa el signo, el cual es negativo, y eso me informa de que la gráfica de la función en este intervalo va a decrecer. Luego, en el siguiente intervalo, que es de 0 a más infinito, buscamos un punto de control, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, un valor que esté dentro de este intervalo. Siempre buscamos los valores que sean más cómodos, ejemplo, el 1, lo volvemos a reemplazar en la primera derivada, donde sea pertinente en el valor de x, y al evaluar la derivada en x igual a 1, sacamos un resultado que es igual a más 9. Vuelvo a repetir, aquí nos interesa el signo y el signo es positivo, lo cual nos lleva a concluir de que en este intervalo la gráfica de la función va a crecer. Por lo tanto, hemos podido calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función en estudio. Ya podemos decir de que la gráfica va a crecer en el intervalo de menos infinito a menos 2, luego va a decrecer en el intervalo de menos 2 a 0, y luego va a volver a crecer en el intervalo de 0 a más infinito. Eso lo podemos notar en la gráfica. Aquí está la gráfica de la función. Si nosotros analizamos, tenemos el primer intervalo que es de menos infinito a menos 2, es decir, de menos infinito a menos 2. ¿Qué ocurre en ese intervalo con la gráfica? Dice que va a crecer, y eso es correcto. Fíjense,
La función está creciendo. Ahora, esto de acá, ¿para qué lo calculamos? Para saber hasta qué punto, ¿no es cierto?, la gráfica va a crecer. Entonces ya sabemos que la gráfica va a crecer hasta el menos 2. Aquí está el valor menos 2. Entonces, de menos infinito hasta menos 2, la gráfica va a crecer. Luego la pregunta obvia es de menos 2 a 0, que es el siguiente intervalo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la gráfica va a decrecer y eso es correcto. Fíjense que la gráfica crece hasta acá y luego decrece hasta el número 0. Y luego, ¿qué va a pasar de 0 a más infinito? Que es nuestro siguiente intervalo. De 0 a más infinito, la gráfica va a volver a crecer, lo que significa de que cuando la gráfica llegue acá, va a tender a crecer hacia el más infinito. Por lo tanto, vuelve a crecer y entonces ahí tenemos los resultados tanto gráficamente como matemáticamente. Damas y caballeros, aquí les he mostrado una forma de las muchas que hay para poder calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una determinada función a la hora de hacer su análisis completo. Espero de que este pequeño video sea de su ayuda para que ustedes puedan entender cómo calcular dichos intervalos y puedan aplicarlos en otros ejercicios. Como siempre, agradecerte por tu atención y que tengas un excelente día.